El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó también a sus candidatos de manera un poco más ordenada, hay que decirlo, respecto de las fuerzas tradicionales, y encabeza la lista de candidatos y candidatas a diputados provinciales por la octava sección, Laura Cano Kelly, que está en línea para charlar con nosotros. Laura, bienvenida. Maxi Pérez te saluda desde acá. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Bien, un placer escucharte. Bueno, yo el otro día decía que el FIT encontró en el esquema de rotación de bancas un mecanismo que de alguna manera permitió ordenar debates internos, que los deben tener seguramente, ¿no? Y que habrá cuestiones, pero desde hace muchísimos años permitió saldar discusiones que el resto de los partidos no hacen imposible ordenar cuando se trata de frentes electorales. Sí, efectivamente, eso es cierto, pero bueno, el método hace al contenido, ¿no? El método de rotación de las bancas del Frente de Izquierda hace al contenido que llevamos adelante cuando nos toca asumir en algunas de esas bancas, que no tiene que ver con un arribismo político, que no tiene que ver con asumir el cargo para hacer carrera individual, claro, sino que tiene que ver con tomar esos espacios como una oportunidad, por un lado, para denunciar y llevar las peleas que están dando las familias trabajadoras afuera, el ajuste, las luchas que se están llevando adelante, y por otro lado, denunciar lo que sucede ahí adentro, ¿no? Vos imaginate qué hubiera sucedido si durante todos estos años no hubiéramos tenido en el Congreso Nacional al Frente de Izquierda, ¿no? La única voz disonante y disidente en muchos de los debates que se dieron, que hemos denunciado, bueno, aquí en la legislatura también, muchas prácticas que hoy me parece que están de manifiesto. Nosotros estamos muy orgullosos en haber sido la primera lista en presentar candidatos en las 8 secciones electorales en más de 100 municipios, oponiéndonos por el vértice al espectáculo obsceno que vimos por parte del PRO y la Libertad Avanza, y por parte del peronismo también, ¿no? Donde se matan por un cargo. Después se preguntan por qué la gente no va a votar, y las prácticas de casta las llevan adelante todos los días. Entonces nos enorgullece decir que nuestras listas están llenas de trabajadores y trabajadoras que viven de su salario, de docentes, estatales, trabajadores de la salud, como es mi caso, compañeros y compañeras de diferentes fábricas, del movimiento de mujeres, la juventud, y que consideramos que hay muchas, digamos que es una elección muy particular, porque son legislativas, porque es la primera vez en la provincia de Buenos Aires que se va a votar de forma adelantada y desdoblada de las elecciones nacionales. La gente, de hecho, no sabe en qué sección electoral vive, entonces son elecciones a medida de la interna del peronismo y de los partidos que nos gobiernan, porque mientras menos información tenga la gente y menos certezas tenga en relación a, bueno, qué es lo que vota y para qué está votando, menos posibilidades de que sean mínimamente democráticas, ¿no? Ni que hablar de que son elecciones en las cuales no vamos a contar con espacios, bueno, por eso agradecemos tanto que nos den espacios en las radios, ¿no? Porque no vamos a contar con los mínimos espacios de spot que por ahí teníamos en la tele o en los canales digitales, digamos, el Estado no ofrece esa igualdad de condiciones, y para una fuerza que se mantiene a pulmón, que es independiente de las empresas, que no nos banca nadie más que nuestros propios bolsillos y el esfuerzo de las y los laburantes que ponemos de nuestro salario para mantener nuestra fuerza en pie, bueno, es muy difícil llevar estas elecciones adelante, será pulmón, por eso es que también estamos haciendo una campaña militante, invitando a todas aquellas compañeras, compañeros que se quieran sumar, que vean en el voto al Frente Izquierda el único voto útil, porque efectivamente es una oposición que no tranza, es una oposición que va a denunciar lo que pasa en cada uno de los consejos deliberantes. Aquí en La Plata, con nuestra compañera Luana Simeoni, que es una gran referente de la región, una luchadora, una compañera trabajadora de IOMA, desde hace muchos años, miembros de la Junta Interna de ATE IOMA, allí, y que se ha convertido en una gran referencia a la región, y queremos que entre por primera vez la izquierda al Consejo Deliberante aquí en La Plata,
no solo para denunciar, sino para poder aportar a las luchas que están habiendo, ¿no? Déjame, Laura, interrumpirte ahí porque sí, creo que la clave empieza a ser para la izquierda en general, pero fundamentalmente para el FIT Unidad, que por la fuerza acumulada, ¿no? Por el volumen político ganado en elecciones pasadas, en los consejos deliberantes, en las legislaturas, en el Congreso Nacional, ampliación de bloques, empieza a construirse entre el votante de izquierda, pero el votante periférico, ¿no? La expectativa de una izquierda que justamente aporte, que no sea solamente desde lo testimonial, desde la fuerza, no, el desafío empieza a ser bien concreto, el desafío de, che, mirá que la izquierda se está preparando para gobernar distritos a partir del 2027, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Mirá, lo que nosotros apostamos, sin lugar a dudas, es a desarrollar una fuerza independiente de la clase trabajadora. Es un mensaje claro que queremos dejar. Nosotros apostamos a que el conjunto de las y los trabajadores tenga en sus manos, o sea, apostamos a una democracia mucho más profunda que la que estamos viendo amañada, ¿no? Pero sin embargo, aprovechamos cada una de estas instancias para que con nuestra voz se puedan difundir las peleas del pueblo trabajador y también qué programa de salida tenemos las y los trabajadores. Yo creo que, pensá esto, si nos ponemos en una mesa, un compañero docente, yo que soy trabajadora de la salud, médica de terapia intensiva, un compañero estatal de otro lado, un compañero de una fábrica, nos sentamos en una mesa, yo te aseguro que en 10 minutos estamos de acuerdo en qué es lo que los trabajadores deberíamos tener. Un salario de ingreso igual a la canasta familiar, trabajo con derechos, que tendríamos que tener acceso a la vivienda, a la tierra, que tendríamos que tener derecho a los servicios básicos. Estamos en una ciudad en donde la periferia de la ciudad es alarmante las situaciones en las que vive, en donde el transporte público es una vergüenza cómo se viaja, en las condiciones en las cuales se somete a millones a viajar diariamente, a cientos de miles. Estamos en una ciudad en donde evidentemente hemos visto además las prioridades invertidas por parte de Julia Lac, ¿no? y de su gobierno municipal. Entonces creo que el voto al Frente Izquierda además es la única forma de repudiar esas maneras de hacer política y de fortalecer una política propia en donde nos podamos animar a construir un programa propio y una salida propia de quienes la laburamos todos los días, de quienes vivimos de nuestro salario, de quienes estamos podridos de ver cómo se cruzan de un lado al otro los políticos y estas prácticas obscenas que vimos durante los últimos días. Me parece que estamos en una situación en donde el gobierno de Javier Milei mostró que la motosierra no era para la casta, sino que era contra los laburantes, las jubiladas, los docentes, las escuelas, la salud pública. Lo estamos viendo ahora muy directamente con el Garrahan, pero de este lado, de la Panamericana, en donde el peronismo gobierna la provincia, bueno, la gobernó durante, salvo el periodo de María Eugenia Vidal, que también fue un desastre, lo gobernó durante décadas. Estamos viendo cómo quien se postula como oposición al gobierno nacional, como un escudo frente al ajuste del gobierno nacional, en realidad aplica también el ajuste a las familias trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Lo vimos hace poquitos días cuando le descontaron a los docentes por hacer paro. No estamos hablando que le descontó María Eugenia Vidal, le descontó Axel Kicillof con el aval de Baradel a los docentes que hacen paro en la provincia de Buenos Aires contra las escuelas que se caen a pedazos, que no pueden cursar los niños y las niñas en nuestras escuelas porque hace muchísimo frío, en la ola de frío que vivimos la semana pasada. Aplica el ajuste contra los trabajadores de la salud, a quienes no pasa planta desde hace más de 5 años, con más de 20.000 becarios en la provincia de Buenos Aires. Aplica el ajuste permitiendo los despidos discriminatorios
en fábricas como Pilkington, como Shell, Giorgalos y Seco, que estamos viendo conflictos abiertos muy importantes en donde el Ministerio de Trabajo de la provincia no interviene como debería intervenir frente a las patronales que, bueno, están con una sed de ganancia y envalentonadas por el gobierno de Milei. Entonces, me parece que desarmar, digamos, ese discurso y mostrar que acá no hay ningún escudo, que con los Andrés Rodríguez y con los Daer y tampoco se puede hacer ningún escudo, sino preguntarle a los trabajadores estatales nacionales qué opinan de Andrés Rodríguez de UPCN. O sea, con esa casta sindical, con esos burócratas sindicales, no se puede construir ningún escudo. Con las políticas que está llevando adelante Axel Kicillof no hay ningún escudo. Y eso, desarmar ese discurso y mostrarle también a las familias trabajadoras de esta región que hay una alternativa distinta y que la tenemos que construir desde abajo, que es parte de cada una de las luchas y de las experiencias del pueblo trabajador, es nuestro desafío, ¿no? Laura, ¿cómo imaginás la campaña? Y te lo pregunto concretamente por las formas agresivas, sobre todo del espacio libertario, ¿no? Que hace foco en los zurdos, y lo dejo ahí, que complete el autocorrector, ¿no? Digo, donde el ataque es directo, es agresivo, es violento. Exactamente, bueno, nosotros durante todo este tiempo estuvimos denunciando los ataques de Spert a nuestros compañeros Nicolás del Caño y Miriam Bregman con sus acusaciones y sus amenazas de cárcel o bala. Es evidente que hay un discurso de violencia permanente contra la izquierda. Nosotros, por supuesto, que no entramos en ninguna de esas provocaciones. Nuestra campaña es a pulmón. Hoy te decía que no tenemos financiamiento por parte de ningún sector privado, ni del Estado, ni de las empresas, que nuestra campaña se financia con el aporte de cada uno de nuestros compañeros, y que en ese sentido la vuelve una campaña militante. Una campaña que va a meritar una campaña pulmón, que va a meritar mucho esfuerzo por nuestra parte, pero que nos enorgullece que así sea, que nos pasa esto, digamos, nos empiezan a escribir, me quiero sumar, cómo puedo ayudar, cómo puedo dar una mano. Me parece que hay un sector que empieza ya a perderle el miedo a esto que nos quisieron imponer durante estos 2 años, ¿no? De que no se puede hacer nada, de que hay que quedarse en su casa. Los trabajadores del Garrahan mostraron otra cosa, los trabajadores que están cortando la Panamericana contra despidos discriminatorios están mostrando otra cosa, la docencia está mostrando otra cosa, los sectores de la salud. Me parece que empieza a levantarse una resistencia, que se ve que el peronismo no va más, que el peronismo no es alternativa de gobierno, y que tenemos que pensar, como te decía hoy inicialmente, una salida independiente de estas fuerzas que nos han traído hasta acá, con una pobreza casi del 50%, con una provincia rica pero con sus trabajadores pobres, con trabajadores que que no podemos llegar a fin de mes, que tenés que pagar, o sea, destinás casi el 50% de tu salario en el alquiler, en las expensas, en mantener lo mínimo indispensable para vivir, y en donde esa bronca acumulada se empieza a organizar. Y eso me parece que es muy importante que se tenga presente, que no es que esto sí o sí nos la vamos a dar contra pared. Me parece que es momento de que las y los trabajadores vean que hay otra salida, que es posible, y que en ese sentido la única alternativa independiente y la única alternativa que denuncia lo que hay que denunciar y que está donde tiene que estar, que acompaña cada lucha, que acompaña a los jubilados los miércoles, que acompaña la lucha de los trabajadores de la salud, de la educación, estatales, las fábricas, etcétera, es el Frente Izquierda de los Trabajadores, y a eso apostamos, y no, por supuesto, no nos vamos a meter en ninguna de estas provocaciones que desde ya nos preocupan muchísimo, las denunciamos, sí, claro. Pero no entramos, digamos. Gracias, Laura, por estos minutos. Bueno, Martín, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bye. Laura Cano Kelly, la primera candidata a diputada provincial
del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Sí? A ver, acá hay que reconocerle al FIT que elección tras elección, creo que debe ser la elección número 14 o 15 que lleva como Frente de Izquierda, incorporando cada vez más fuerzas y demás, con éxitos dispares, también es cierto, pero con un crecimiento sostenido, ¿no?